Está Jorge Giacobbe, hijo, con nosotros de Giacobbe y Asociados Opinión Pública, una de las consultoras más destacadas. Jorge, gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias a vos. En principio, quería preguntarte, antes del escenario político que también analizan, salieron con un ranking de honestidad que me llamó la atención. ¿Qué es este ranking de honestidad? Esta es una encuesta que empezamos a hacer el año pasado y volvimos a editar ahora a mediados de año, con una dinámica que es muy sencilla. Le damos a la gente un formulario con 10 espacios en blanco para que consignen ahí a las 10 personas más honestas para la Argentina, entendiendo que pueden ser personas físicas o jurídicas, que pueden estar vivos o muertos, que pueden ser argentinos o extranjeros. Tras el objetivo de tratar de definir un poco más la honestidad y qué significa la honestidad para los argentinos, que es un concepto como bastante difuso y muy cajoneado entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, a la hora de ponerle nombres, de ponerlo en personas físicas o en instituciones, de alguna manera genera un montón de discusiones sobre cada persona que lo lee, ve si se siente representada por esta nómina de personas, si hay un montón de personas que acá está que no se me hubiera ocurrido poner y si hay otros con los cuales está abiertamente en desacuerdo, ¿no? Y bueno, da unos resultados maravillosos. A ver, ¿qué nos encontramos? ¿Quién es el argentino más honesto? Este año el argentino más honesto es el Papa Francisco, que el año pasado, que todavía no era Papa, era Cardenal Bergoglio, había figurado en el puesto 36 recién, había tenido 16 votos y este año el ascenso fue meteórico, con 248 votos se pone en el primer lugar. El año pasado había liderado Manuel Belgrano, que en este caso está segundo, y después hay una lista, después del Papa Francisco hay una lista de 10 personas que son el mismo top 10 que el año pasado, con lo cual medimos un año y otro año y parece ser que los argentinos tenemos una noción de cuáles son las 10 personalidades más destacadas. ¿Quiénes aparecen? Digo, no te pido todo el listado de esos 10, pero ¿quiénes son? Y aparece Belgrano, aparece Ilia, aparece Gandhi, aparece Juan Carr, por ejemplo. El año pasado Juan Carr era el único argentino vivo entre los 10 primeros. Mirá. Este año son dos, el Papa y él. Claro. Y es significativo, por ejemplo, que este año entre los 10 primeros, 3 solamente están vivos. 3 personas están vivos, una de ellas es Mandela, Nelson Mandela. El resto son personajes que están muertos, ¿no? Como si a la hora de tratar de buscar honestos los argentinos quisiéramos refugiarnos en historias que ya están cerradas, Claro. para que no nos puedan defraudar. Claro, claro. ¿Y entre los políticos tenemos alguno que esté en el ranking de la honestidad? Sí, entre los políticos este año es Elisa Carriola, que está más alta, después figura también Hermes Wiener, han crecido un poquito también Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Curioso, ¿no? Porque en medio de tantas denuncias que tienen sobre corrupción el gobierno kirchnerista. Sí, también puede ser una postura, digamos, del sector de gente que ha contestado esta encuesta, que es kirchnerista, Claro. que pone a los líderes del concepto, digamos, para influyente, para honesto, para cualquier concepto, están al tope. Los votan, claro. Por ejemplo, en los últimos puestos de esta lista, que son 100, figura Guillermo Moreno, secretario de Comercio. Figuran los dos Moreno, nuestro Moreno histórico, Mariano, y figura Guillermo Moreno, que ha sido muy controversial, digo, en las redes sociales. Por ejemplo, cuando publicamos este ranking se armó mucho lío respecto a eso, ¿no? De si Moreno sí, si Moreno no. Lo de Bergoglio y lo de Francisco es curioso. Habla un poco de cómo somos los argentinos. Tal vez cuando se transformó en Papa nos dimos cuenta de la calidad de tipo que era este tal Bergoglio, ¿no? Desconocido por muchos. Exactamente, porque es el mismo ser humano que ha resignificado de alguna manera y ha impactado mucho sobre lo social y sobre lo político de la Argentina, porque de alguna manera nos impulsa hacia otro lugar, ¿no? Yo no soy particularmente católico, pero me doy cuenta de que a todo el mundo le levanta el promedio de lo que un argentino debe ser, puede llegar a ser. Junto con el Papa, Mariano, en este listado han aparecido, respecto del año anterior, muchas otras figuras relacionadas con el mundo de lo espiritual, que no estaban. Algunas sí estaban, digo, la Madre Teresa de Calcuta estaba, Gandhi estaba, pero el Padre Mario no estaba, Cáritas, por ejemplo, no estaba, y han ingresado también muchas ONGs. El año pasado teníamos a la Alameda, la organización que pelea contra la trata de personas y el trabajo esclavo, y a Médicos Sin Fronteras, y este año ya tenemos entonces a Cáritas, tenemos al Incucay, tenemos, hay 8 o 9 organizaciones. Y muchas otras organizaciones figuran, pero figuran por los nombres de las personas que las comandan. Claro. Digo, de alguna manera, ese es el caso de Juan Carr. Sería, ¿no? Red Solidaria también, de alguna manera. Que no figura como Red Solidaria, sino que figura como Juan Carr. Este año sucedió algo parecido con la Alameda,
que el año pasado figuraba claramente como Alameda y este año figura un poco como Alameda y un poco como Gustavo Vera, que es su principal referente, que por casualidad o no, si querés, según como lo analices, este año pone un pie en la política, ¿no? Jorge, elecciones. ¿Massa estira la ventaja con el gobierno? ¿Lo tienen medido? ¿Ya tienen encuestas de cara a las elecciones de octubre? Mira, nosotros vamos a medir la semana que viene, porque estamos esperando un poquito que la información de la elección y los primeros movimientos de los equipos políticos respecto a eso se pongan firmes en las mentes de los votantes, pero todo indica que si no hay un cajón de Herminio Iglesias en alguno de los campamentos que desordene terriblemente la cosa, la brecha se tiene que ampliar, se tienen que resignificar negativamente algunos estímulos, como el de Narváez, por ejemplo, que debería perder una gran parte de su caudal electoral. Se desinfla de Narváez. Claro, porque, a ver, de alguna manera venimos de una elección del 2009, donde la gente está tratando de decirle lo mismo hoy al kirchnerismo que en el 2009. En el 2009 la herramienta para parar el kirchnerismo, Mariano, fue de Narváez. Claro. Ahora, con los números de la elección, de los votos, la gente va a entender que la herramienta para parar el kirchnerismo esta vez no es de Narváez, sino que es Massa. Entonces es muy probable que una parte de ese votante vaya hacia el que va a ganar, digamos. Ahora, te pregunto, ¿cómo se toman este cambio de discurso del gobierno? Donde, a ver, Insaurralde salió a hablar sorpresivamente que hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores, algo que no estaba en lenguaje kirchnerista. El gobierno salió a reconocer que hay inseguridad, llegaron gendarmes. Algunos hablan de la inflación, que no es la del INDEC, sino que es más alta. Van a los canales de noticias del Grupo Clarín, que es la corpo que miente, que es la derecha, que quiere derrocar al gobierno. Digo, hay como un discurso que va mutando en el kirchnerismo. ¿Esto llega a la sociedad, llega al votante o queda ahí como un cambio de relato, lo que se dice el relato simplemente? Bueno, primero, esa mutación no es un plan corporativo. Es decir, el plan corporativo del kirchnerismo para ir a la elección ya se vio. Fracasó, es lo que está. A partir de ahí, lo que nosotros vemos es un resquebrajamiento interno y algunos descuelgues. Es decir, sobre todo aquellos fenómenos políticos que pueden sobrevivir al hundimiento del Titanic, del kirchnerismo, van a querer de alguna manera reacomodarse, reconciliarse con la opinión pública para tratar de pasar los 2 años de desierto que vienen y reinventarse en el 2015. Yo te aclaro, a Insaurralde en particular lo veo más parecido a Massa que a Cristina, ¿no? Digo, es un tipo que como dirigente está más cerca de lo que está pidiendo la gente para el mañana, de tipos más moderados, de tipos sin los dientes apretados, de tipos más dialoguistas, incluso buenos gestores. Entonces, Insaurralde, en su intimidad, tiene que estar pensando, bueno, ¿cómo sobrevivo a esto? ¿Le tengo que poner la cara? Sí, está perfecto. Pero ¿cómo sobrevivo a esto? ¿No? Y muchos de ellos también, digo, las terceras líneas, los que no se van están pensando cómo sobrevivirlo, Mariano. Es la hora de los intendentes, Insaurralde, Massa, intendentes, Massa con una liga de intendentes, si se quiere, muy fuerte en su espacio. ¿Viene una Argentina más vinculada al municipalismo? Viene una Argentina muy vinculada al municipalismo, que es un fenómeno global. Lo vemos en Barcelona, lo vemos en un montón de ciudades del mundo. Pero hace muchos años que nosotros venimos midiendo con una pregunta este fenómeno en las elecciones ejecutivas. Y le preguntamos a la gente, para usted, ¿qué es más importante, la elección municipal, la elección provincial o la elección nacional? Y ya el 25% de las personas nos dicen que lo más importante es la elección municipal. Como si la gente se diera cuenta de que su confort cotidiano está a cargo del intendente. Esto es importantísimo, Mariano, porque en el 83, cuando volvió la democracia, la boleta de intendente era un relleno de la de presidente. Y ahí tenemos el conurbano que tenemos y la calidad de gestores que tenemos, tipos que no aprobaron 4º grado. Bueno, esto está cambiando. Y de alguna manera la gente está empezando a ver la construcción de la política, de lo colectivo, de abajo hacia arriba. Y me parece que en esta elección se plasma con esto que bien vos señalás y el rol terriblemente poderoso de los intendentes, ¿no es cierto? No solo en lo electoral, sino por la cuestión de la gestión. Lo último, si la elección termina con estos escenarios que vamos observando, donde la brecha podría ser más amplia, donde el kirchnerismo volvería a ser derrotado en los principales centros urbanos del país, donde se quedaría con un caudal de votos, un porcentaje de votos en el territorio argentino de un 24, 25, por ahí, ¿es el fin de ciclo del kirchnerismo este? ¿Y cómo pueden ser esos 2 años si es el fin de ciclo?
Nosotros creemos que sí, que es el fin del ciclo. Nos parece que el 26% nacional de esta elección es muy parecido al 24% con el cual se fue Menem. Estamos hablando ya de números que indican un final, ¿no? Entendiendo que no vemos una posibilidad de reconstrucción. La reconstrucción del 2009 al 2011 del kirchnerismo se dio porque Néstor se murió, no porque se volvieron buenos o porque han cambiado, ¿no es cierto? Y no hay posibilidad de Cristina de vuelta en el 2015 porque la reelección es una idea que está terminada. Ahora, a futuro, después de la elección, lo que queda, Mariano, es una especie de rompecabezas donde cada líder regional de los grandes centros urbanos y de los pequeños tiene una pieza. Si querés podemos decir que Massa tiene dos porque viene del distrito más representativo de la Argentina, pero ahora la suerte está en la habilidad de la oposición de encastrar esas fichas y sabemos que los políticos argentinos tienen escasas habilidades para eso. Tendrían que demostrar un poquito otra cosa. Un poco se va a jugar eso desde la oposición y desde el oficialismo habrá que ver qué cabezas priman respecto a cómo quieren hacer una salida. Si esta va a ser una salida de héroe setentista, dramático, que tiene que terminar estrellado contra una pared, porque si no, no es violento, dramático, romántico y este tipo de cosas, o alguien puede generar una transición tranquila, natural, digamos, dentro de las reglas de lo que es la democracia. Jorge, gracias, muy interesante como siempre. Breve pausa, seguimos en Región Norte en un instante.